Hola chicos, espero que se encuentren bien. En este video explicaremos las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución Francesa. Aunque hemos trabajado la Revolución Francesa en nuestra etapa 2 de aprendizaje remoto, es muy importante que tengamos claro y comprendamos este proceso, ya que una de las revoluciones más importantes de la historia, como ustedes saben, la Revolución Francesa va a marcar el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, de acuerdo a la clasificación histórica tradicional, y debido a las consecuencias posteriores, ¿no es cierto?, se considera una de las revoluciones más importantes de la historia moderna. La Revolución Francesa, ¿no es cierto?, es un proceso social y también político que se desarrolló en Francia entre los años 1789 y 1799, y vamos a partir revisando las causas de este importante proceso. Ya en este video vamos a abarcar principalmente las causas y en el otro video abarcaremos desarrollo y consecuencias. Las causas de la Revolución Francesa se dividen en causas económicas, políticas, ideológicas y sociales. Comenzamos revisando las causas económicas que se producen, ¿no es cierto?, debido a un déficit fiscal por una crisis financiera que estaba pasando el Estado de Francia, y además las malas cosechas van a generar un aumento en el precio de los productos que va a generar un malestar en la población, principalmente en lo que es el tercer estado o el que corresponde a la burguesía y los campesinos, ¿ya? ¿Por qué se produce esta crisis financiera y el déficit fiscal? Bueno, entre otras cosas, por la mala administración que estaba llevando Luis XVI. Francia participó en guerras, ¿no es cierto?, que produjeron un grave déficit fiscal, la Guerra de los 7 Años, y también participó y apoyó a Estados Unidos en su guerra de independencia con dinero y soldados. Además de esto, ¿no es cierto?, hasta los grandes gastos de la corte, ¿no es cierto?, de la nobleza, fiestas muy lujosas que eran pedidas por María Antonieta, que significaron un empobrecimiento de las arcas estatales, ¿ya? Y todo este lujo del Estado, más el gasto en ejército, funcionarios y la participación en las guerras, tuvieron que ser solventadas, ¿no es cierto?, por el estamento no privilegiado, que eran los campesinos y la burguesía, ya que, como ustedes deben recordar, la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Además, ¿no es cierto?, de la burguesía y el campesinado tener que solventar con sus impuestos al Estado, sufrieron, ¿no es cierto?, un aumento en el precio de los productos debido a las malas cosechas, y fue un aumento en el precio de los alimentos básicos, ya como son el pan y el vino para el pueblo francés. Esto, ¿no es cierto?, provocó la molestia del campesino y de la burguesía, que se rebelaron contra el clero y la nobleza. En el caso del clero decidieron no pagar más impuestos, ¿ya? Como estábamos mencionando en las causas económicas, en el antiguo régimen, que corresponde principalmente al sistema de gobierno de toda la Europa durante el siglo XVIII, la sociedad estaba dividida por estamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe movilidad social y se pertenece a este estamento por nacimiento, ¿ya? Y habían estamentos que eran privilegiados y habían estamentos que no eran privilegiados. Los estamentos privilegiados tenemos al rey, la nobleza alta, baja y al clero. Ellos pertenecían a estos estamentos por nacimiento y tenían privilegios ante la ley y además no pagaban impuestos. Y en el tercer estado, ¿no es cierto?, estaba el pueblo llano, que es la burguesía y el campesinado, que eran un estamento no privilegiado donde se encontraba la mayoría de la población, y ellos, además, ¿no es cierto?, de toda la desventaja de la desigualdad social y económica, debían pagar impuestos. Como estábamos mencionando, ¿no es cierto?, esta sociedad estamental, el grueso de la población se encontraba en el tercer estado, que el estamento no privilegiado, que correspondía al 90% de la población, y con su trabajo y pago de impuestos se llevaban toda la carga del reino. Y también estaba y el 3% correspondía al estamento privilegiado, ya que controlaban el poder político y eran los dueños de la tierra. Causas políticas. Como mencionamos, ¿no es cierto?, Luis XVI no tuvo una buena administración. Los gastos excesivos del Estado en cuanto a lujos, participación en guerras, ejércitos,
hicieron que él quisiese llevar a cabo una serie de reformas económicas para poder salir del déficit fiscal. Además se le culpaba de malgastar el dinero del reino en lujos excesivos, que era así porque él, digamos, agasajaba a María Antonieta con grandes fiestas, peinados lujosos y extravagantes, vestidos que significaban para Francia, que estaba con un déficit fiscal, un enorme gasto, ¿ya? Y además las clases privilegiadas le quitaban un poco de apoyo. ¿Por qué? Porque debido al gran déficit fiscal, Luis XVI quería comenzar a cobrar impuestos a las clases altas, ¿ya? Lo que obviamente iba a ser rechazado por ellos. Después lo vamos a ver después cuando veamos los estados generales. En cuanto a las causas biológicas, que se considera una de las más importantes para el estallido de la Revolución Francesa, está el movimiento de la Ilustración, ¿no es cierto? Que es este movimiento literario que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII y que principalmente consiste en una crítica a todo lo que es el antiguo régimen, a su estructura económica, política y social, a las desigualdades sociales y económicas que existían y al poder absoluto de los monarcas, ¿ya? Y el pensamiento ilustrado, en resumen, y en su vertiente política, tenemos a estos tres pensadores que se destacan, que es Montesquieu, Voltaire y Rousseau, ¿ya? En el caso de Montesquieu, ¿no es cierto?, sabemos que él, en contra de esta monarquía absoluta, ¿no es cierto?, y que el poder esté concentrado solo en una persona, ya que si el poder está concentrado solamente en una persona, puede haber un abuso de poder. Él propone la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Voltaire propone y indaga sobre lo que es la libertad de las personas, la libertad de pensamiento, y Rousseau, en su teoría, ¿no es cierto?, de que el hombre es malo. En el caso de Rousseau es porque, a diferencia de Hobbes, ¿no es cierto?, que cree que el hombre es malo por naturaleza, en el caso de Rousseau él cree que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe y entonces se vuelve malo, pero en realidad los dos coinciden en que el hombre es malo por naturaleza, por ende debiese existir algo. No, el hombre es malo, que en eso coincide. Rousseau, que la sociedad lo corrompe, y Hobbes, que el hombre es malo por naturaleza. Pero ambos coinciden en que el hombre es malo. Y como el hombre es malo y puede hacer un abuso de su poder, si tiene un poder ilimitado, debiese haber algo superior al hombre, ¿ya? Y esto que es superior al hombre es la idea del contrato social entre gobernantes y gobernados, donde se especifiquen derechos y deberes de ambos, ¿ya? Cosa que no haya ninguna persona sobre este contrato social, que es la Constitución. Entonces, Montesquieu, división de poderes; Voltaire, libertad de pensamiento principalmente; y Rousseau, ¿no es cierto?, establece la idea de contrato social, para que no haya ninguna autoridad, ninguna persona sobre este contrato. Y hay otros pensadores también que destacan, como John Locke, que esto lo vamos a ver cuando veamos la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, que principalmente defiende la libertad y también el derecho a la propiedad privada. Lo de Locke va más que nada por el lado de la economía. Y debido, ¿no es cierto?, a estas ideas ilustradas que revisamos brevemente, el sistema absolutista y el despotismo ilustrado entran en crisis y, ¿no es cierto?, por estos ideales de libertad, igualdad social y en contra de los gobiernos autoritarios que estaban en Europa en ese entonces. Y estas ideas, ¿no es cierto?, desencadenaron dos importantes revoluciones lideradas por la burguesía, como es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que es la que estamos revisando ahora. Nos vamos al desarrollo, prácticamente entramos al desarrollo de lo que es la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el gobierno de Luis XVI estaba en una grave crisis financiera producto de los gastos excesivos de la nobleza, la participación en guerras, los gastos del ejército, que hacen que Luis XVI, ¿no es cierto?, replantee su política económica y considere que sería viable o tal vez pedir o cobrar impuestos a los estados privilegiados como son la nobleza y el clero. Obviamente estos dos estados se opusieron a esto, cuando en muy ciertas ocasiones el rey a veces, ¿no es cierto?,
llama a los estados generales para votar ciertas políticas económicas. En este caso era para votar su reforma económica en cuanto a los impuestos. Y en esta reunión de los estados generales, ¿no es cierto?, obviamente la nobleza y el clero no querían pagar impuestos, entonces habían dos opciones. Una, que la nobleza y el clero paguen impuestos para poder solventar el déficit fiscal, u otra, subir los impuestos al tercer estado, que eran la burguesía y los campesinos. Y estas dos opciones habían que someterlas a votación. ¿Qué pasa? ¿Cómo estaban compuestos los estados generales? Estaban compuestos por representantes de los tres estamentos. 270 representantes de la nobleza, 291 representantes del clero y 578 representantes del estado llano. Si contabilizamos a los representantes, la nobleza y el clero son minoría frente al estado llano, ¿ya? Pero ¿qué hicieron la nobleza y el clero? Propusieron de que esta votación, en base a si subían los impuestos al estado llano o o ellos comenzaban a pagar impuestos, se decidió que en vez de votar, que el voto contara por persona, sino que se hiciera por estamento, ¿ya? Evidentemente, si la nobleza es un estamento, el clero es un estamento, el estado llano es otro estamento, van a ganar la nobleza y el clero, ya que serían 2 contra 1. Se aceptó que el voto no fuese personal, sino que fuese por estamento, y obviamente, ¿quién perdió? El estado llano, el tercer estado. Y continuamos con este régimen de desigualdad social, ¿no es cierto?, donde el estado llano, pese a ser mayoría, siempre va a salir, digamos, perjudicado en cualquier proceso. ¿Por qué? Porque se vota por estamento y no se vota por persona, ¿ya? Entonces, esta votación, donde se decidió que se subieran los impuestos al estado llano en vez de que la nobleza y el clero pagaran impuestos para solventar el déficit fiscal, hizo que el estado llano se molestara, se reuniera y formara una asamblea, ¿ya? Su propia asamblea, que es la Asamblea Nacional. Y en esta asamblea, ¿no es cierto?, hicieron el juramento de la pelota y no buscaron no separarse hasta redactar y aprobar una nueva constitución, ¿ya? Esta Asamblea Nacional se convierte en una asamblea constituyente. Y el objetivo de esta asamblea constituyente es redactar una nueva constitución y romper con el antiguo régimen, con todo lo que el antiguo régimen implica. ¿Qué implica el antiguo régimen? Un régimen de gobierno de monarquía absoluta, una sociedad estamental y una economía de tipo feudal. La idea era romper con todo eso, ¿ya? ¿Y qué pasó? Luis XVI intentó desarticular la asamblea constituyente, por lo que el pueblo, enfurecido y apoyando a esta asamblea, reacciona con el asalto y la toma de la Bastilla, lo que se considera como el inicio de la Revolución Francesa, ¿ya? La Bastilla era la prisión más importante de Francia y el símbolo de la autoridad real. Una vez que este acontecimiento, como señalaba, comienza la Revolución Francesa, la cual se extiende desde París a otras regiones de Francia. ¿Ya? ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente? ¿Qué reformas realizó? La abolición de los derechos feudales, se suprimió el diezmo y las leyes que beneficiaban a las clases privilegiadas, se realizó una reforma eclesiástica y lo más importante, que se redactó una nueva constitución que fue promulgada en 1791 y que convierte a Francia en una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue el régimen monárquico, pero ya no es una monarquía absoluta donde el rey, concentra todo el poder, sino que las distintos gobernantes deben obedecer a la Constitución. Además de esto, el rey, ¿no es cierto?, está supeditado, o sea, tiene que obedecer la Constitución y además pierde sus funciones legislativas, las que fueron asumidas por una asamblea legislativa. Hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Vimos las causas y vimos de la parte del desarrollo lo que corresponde a Estados Generales, Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente. Seguimos revisando la Revolución Francesa en la parte 2 de nuestro video.